Bueno, este, quiero contarles un poquito de mí en la descripción que les envió Mari del link de la charla. Les contaba un poco mi historia, un poco de el por qué estoy aquí, cuáles han sido los motivos digamos, que me han traído hasta este punto de mi vida. Les contaba que estudié con Mari, es una gran amiga mía. Hola Mari. Eh, Muchas gracias por el espacio. Aprovecho para darte las gracias. Yo sé que lo haces con mucho amor y bueno, yo también estoy aquí con mucho amor para compartir con todos mi experiencia. Hola Catalina. Bueno, les contaba que en la descripción del link sale un poco la experiencia que he tenido yo. Eh, Básicamente me he entrenado como coach. Eh, pero la mayoría de mi experiencia o la mayoría, digamos, de mi aprendizaje ha sido con este curso maravilloso que es el curso de milagros. ¿Sí? El día de hoy vengo a hablarles un poco de los fundamentos del curso de milagros, de lo que se trata, de qué es lo que plantea. Eh, es un resumen, realmente básicamente es una interpretación de lo que veo yo en el libro, porque el libro es un libro muy extenso que tiene muchísima información. Además que les recomiendo que se animen a leerlo, que se animen a empezar a hacerlo. Es un libro maravilloso con una información de amor grandísima, un libro que puede cambiar la percepción que tenemos del mundo, que puede cambiar la forma en la que lo vemos. Eh, Realmente es una información maravillosa, como les digo. Bueno, yo creo que entrando ya un poquito en el tema, no sé, quiero contarles un poquito primero, de qué se trata el curso de milagros, qué es el curso de milagros. Para empezar, digamos, a ver esta información y digamos que quiero hacerles aquí como una aclaración. Es mi primer live, entonces voy a tratar de responder las preguntas que ustedes me vayan haciendo. Voy a tratar de leer sus comentarios para darles las aclaraciones. Tengo aquí un blog de notas que hice para llevar el hilo. Quería darles una información como coherente, que fuera organizada para que ustedes, digamos, se lleven la mayor información y que le saquen provecho a este, a esto que quiero extenderles aquí, a esta información que quiero traerles. Hola Diana, hola Carolina, ¿cómo están? Gracias a ti, gracias. Bueno, entonces, bueno, para empezar a hablar sobre el curso de milagros, es necesario reconocer que desde el momento que nosotros llegamos a este mundo, empezamos a hacer un curso intensivo de aprendizaje. Ese es un curso que está regido por un plan de estudios que está determinado por toda la información que nosotros recibimos de nuestros familiares, de nuestros padres, de las personas que nos crían. Ellos a su vez también reciben una información. Esta información que ellos reciben, también la reciben de las personas que ellos los criaron, que los criaron. Esta es una información que pasa de generación a generación, ¿no? Lo que hace que la información que llevemos con nosotros, al final de cuentas, sea un compendio de todo lo que va recogiendo cada generación que nos antecede. Estos aprendizajes se van fijando en nuestras mentes, pensamientos y cuerpos por medio de las experiencias y emociones a las que reaccionamos de acuerdo a nuestra personalidad y forma de ver el mundo. Es decir, que cada ser humano va experimentando este curso de aprendizaje de forma única y formando para sí mismo un juicio del mundo que lo rodea. Se puede decir casi que cada persona va creando una realidad propia.
No podríamos hablar, por ejemplo, de un solo mundo. Deberíamos hablar de que existe un mundo para cada percepción. Para cada persona que habita este mundo hay una realidad diferente, una realidad que está marcada por su percepción, por los juicios que tiene la realidad, por los aprendizajes, por toda esa información que trae de su pasado, de sus experiencias, de sus juicios, y que esa información está marcada por lo que ha aprendido en su vida. Es decir, nosotros nos movemos por el mundo con base en nuestros aprendizajes, que a su vez forman nuestras creencias y juicios. Vamos ciertamente como robots. Vamos moviéndonos por el mundo en base a los juicios que nos hemos formado. A veces sin ser conscientes de nuestros propios sentimientos, de nuestras propias emociones o reacciones. Nosotros tenemos un sistema de pensamiento que hemos creado a partir de esas experiencias que hemos tenido. Cargamos paradigmas familiares, por lo que somos capaces de sacrificar a veces hasta nuestra propia felicidad. Yo sé que estos temas se han tratado varias veces en el grupo, Mari en muchísimas de las ocasiones y los videos los he visto. La mayoría de las personas basa su vida y defiende sus paradigmas, defiende su sistema de pensamiento, a veces sin darse cuenta que el dolor y el sufrimiento que les están causando. Lo que no nos damos cuenta es que esta programación de la que los seres humanos somos presos es parte de un sistema de pensamiento al que le hemos dado poder. Un sistema de pensamiento basado en la separación en todos los niveles, en el nivel de la mente, en el pensamiento y en el cuerpo. En todo sentido nos vemos como entidades separadas una de otra, seres únicos, con características especiales, con pensamientos diferentes, que no nos permiten acercarnos de forma amorosa. Nos vemos con necesidades especiales que deben ser cubiertas por cosas materiales u otras personas. Nos vemos dentro de un cuerpo que nos separa unos a otros físicamente, un cuerpo que a su vez tiene necesidades que deben ser cubiertas. Esto es parte del sistema de pensamiento que nosotros hemos creado. Nos vemos separados unos de otros, nos vemos como seres escasos, nos vemos como seres que no tienen abundancia. La experiencia en este mundo, bajo este sistema de pensamiento, requiere un sacrificio y un esfuerzo. Estamos atrapados en este mundo solo para necesitar y se requiere de un sacrificio para obtener todo lo que nos hace completos. En ese sentido, si hacemos un poco de análisis de la forma en la que vemos el mundo, de la forma en la que nos sentimos, nos paramos y nos vemos frente a este mundo, vemos que creemos que requerimos cosas, que necesitamos sacrificar cosas para lograr lo que nos va a dar valor, ¿sí? Eso es parte del sistema de pensamiento que nosotros hemos creado. Todo lo anterior es una pequeña parte del sistema de pensamiento que hemos adoptado y que nos ha gobernado hasta el día de hoy. Hasta ahora estamos acostumbrados y tan cómodos soportando este mundo que mientras que el dolor y el desánimo que sentimos sea moderado, estamos dispuestos a seguir viviendo en él sin objeción alguna. Estamos tan acostumbrados a vivir en este mundo aguantando los sentimientos, el dolor y el sufrimiento que tenemos a diario que no nos damos cuenta, no somos conscientes de ese mismo dolor que podemos nosotros soportar. Sin embargo, eso no es parte del plan.
Los seres humanos no estamos en este mundo solo para sobrevivir, para sufrir, para odiar, para resentir, para culpar, para enjuiciar o para vernos separados unos de otros. El mundo no tiene que ser una competencia diaria. No es necesario que los demás pierdan para que yo gane. No es necesario que haya personas por debajo de mí para yo estar por encima. No es necesario que alguien sea menos para ser yo más. En pocas palabras, no necesariamente se necesita que los demás no sean especiales para que tú seas especial. Bajo este sistema de pensamiento hemos concebido que la especialidad es algo necesario en nuestras vidas. Vamos por el mundo llenándonos de cosas que nos den valor. Como nos sentimos escasos, como sentimos que no tenemos lo suficiente, vamos buscando en el mundo cosas externas que nos complementen, que nos hagan ser más especiales a veces que los demás. Nosotros podemos ver que el propósito de este mundo puede ser otro, si así lo elegimos. Lo único que se requiere es la voluntad de elegir. De elegir un sistema de pensamiento diferente. Debemos querer de corazón cambiar nuestro sistema de pensamiento de separación por un sistema de pensamiento de integración. Un sistema de pensamiento amoroso, un sistema de pensamiento que sea milagroso. Así pues, necesitamos un sistema de pensamiento y un curso de aprendizaje que nos ayude a deshacer el sistema de pensamiento vigente. Un curso de aprendizaje que primero nos enseñe a desaprender lo que tenemos tan arraigado en nuestros pensamientos. Llevamos tantos años aprendiendo un mismo sistema de pensamiento y nos hemos apegado tanto a esas creencias que en muchas de las ocasiones no queremos dejarlas atrás. Lo único que nosotros necesitamos en primera medida es tener la voluntad de dejarlo atrás, de desapegarnos de esas creencias que hemos tenido, de esas creencias de escasez, de esas creencias de falta de abundancia, de esas creencias de separación, de ver culpabilidad en los demás. Pero para eso necesitamos hacer una elección diferente. Aquí es donde entra el curso de milagros. Aquí es donde entra esta maravillosa información. Y voy a hablarles un poco ahora sí de lo que plantea el curso de milagros. Yo sé que en sesiones pasadas Mari les había contado un poco la historia acerca del curso de milagros y sé que en internet se encuentra mucha información. Sin embargo, les traigo aquí un poquito de, digamos, un resumen breve de cuál es el origen del curso de milagros. El curso de milagros, aunque esta información no es primordial, porque lo que sí es importante es el mensaje que trae. El curso de milagros fue transcrito por Helen Schuman, más o menos a finales de los años 70, con la ayuda de un compañero, también psicólogo como ella, que se llamaba William Tedford. El curso de milagros nació y fue también fundamentado en la relación que tenían ellos dos. Ellos eran colegas de trabajo y tenían una relación conflictiva. De esta relación conflictiva y de la comunicación que tenía Helen eh, con, con Jesús, hubo, digamos, un impulso en ellos dos que los llevó, digamos, a sacar adelante este plan tan bonito que fue el curso de milagros. En un principio, Helen no estaba muy convencida de la información que recibía. Hasta en algún momento de su vida estuvo recluida en una institución psiquiátrica porque ella decía que ella oía voces
y que esas voces le decían que escribiera, que había un mensaje que ella tenía que escribir. William, como compañero de ella, le recomendó que finalmente, después de casi 4 o 5 años de ella estar en ese dilema de hacer digamos, de hacerle caso a esa voz que ella escuchaba, William la convenció para que finalmente empezara a escribir, empezara a hacerle caso a esa voz. Y así fue como empezó a escribir este curso de milagros. El curso de milagros, para quienes no lo conocen, eh, es un curso que está escrito en versos, tiene una escritura muy parecida a la escritura de la Biblia. Es muy bonito de leer, está comprendido por 3 libros, ¿sí? Un libro que es el libro de texto, donde está una información que es básicamente teórica. Un libro de ejercicios que contiene 365 ejercicios para hacerlos una vez uno cada día, para completarlos en un año, y un manual para el maestro. Este manual para el maestro está escrito en forma de preguntas y respuestas. Para poder hacer las lecciones del curso de milagros, es necesario haber leído el libro de texto. Es muy importante saber los conceptos y tener los conceptos claros para poder aplicar las lecciones. El curso de milagros básicamente es un curso para cambiar la percepción que tenemos del mundo, para corregir la percepción que tenemos ahora del mundo. El libro en su totalidad está escrito en primera persona y según la información que contiene el mismo libro, así como les decía, está dictada por el mismo Jesús. El mismo curso lo dice y lo insinuó en varias de sus citas. El curso empieza con una cita muy bonita que está en la introducción y aquí la traigo y se las voy a leer y dice así. Dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios. Dice también el curso de milagros que quien entiende estas frases en su totalidad no necesita finalmente hacer el curso. Como pueden ver con estas citas, digamos que el curso plantea básicamente esto. Dice, el curso, esta es una parte que saqué del prefacio del curso, esto solo se encuentra en la lección impresa. Y dice así, el curso establece que hay una distinción clara entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento y la percepción, entre la no dualidad y la dualidad. Lo real es el conocimiento y es lo verdadero, y está regido por una sola ley, que es el amor o Dios. Esta parte es muy importante. En esta parte lo que quiere decir el curso es que básicamente solo existe una realidad, y esa realidad es Dios o el amor. ¿Sí? Eso implica que todo lo demás que está por fuera de Dios no existe, que es una ilusión. Dice, enseguida dice, la verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Es posible no reconocerla, pero es imposible cambiarla. Esto es así con respecto a lo que Dios creó y solo lo que Él creó es real. El mundo de la percepción, por otra parte, es el mundo del tiempo, de los cambios, de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones y no en hechos. Es un mundo de nacimientos y muertes basado en nuestra creencia en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. Del conocimiento y de la percepción surgen 2 sistemas de pensamiento distintos que se oponen entre sí en todo. Aquí es muy importante, cuando empezamos a leer el curso de milagros, y lo digo por experiencia propia, es que cuando empezamos a leer el curso de milagros,
nosotros tratamos de hacer en nuestra mente una interpretación de la información que está dando el curso. Sin embargo, cuando ya empiezas a leer el curso y a darte cuenta y a, digamos, hacer un análisis de él, en mi caso, me apoyé con otras fuentes bibliográficas, leí otros libros adicionales de escritores como Gary Renard y Ken Wapnick, que hablan acerca del libro y hablan sobre los fundamentos del libro. Eh, Reconoces que el libro es muy literal. El libro habla literalmente. El libro no está haciendo, digamos, no está hablando hablando como en metáforas, ¿no? No está hablando de cosas como, no requiere que tú hagas una interpretación de lo que dice ahí mismo, ¿no? Sino que simplemente tienes que leerlo literalmente y así como lo dice, digamos, lo que quiere decir es lo que dice el libro. Entonces, por ejemplo, dice aquí, del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos. Entonces, aquí lo que está hablando es que efectivamente existen dos sistemas de pensamiento y uno que es real, que es el pensamiento del conocimiento, que es una certeza absoluta, y otro es el sistema de pensamiento de la percepción. Es algo que de lo cual les voy a hacer una aclaración un poquito más larga más adelante. El curso de milagros tiene unos planteamientos básicos y yo lo que traté aquí es de darles un orden digamos que para que las personas que quieran leer ese libro, para los que quieran adentrarse en la lectura, digamos que tengan la posibilidad de entenderlo más fácilmente, de verlo más fácilmente. El libro, digamos que el mensaje tiene algo muy especial y es que el libro habla para el mundo de la percepción. Quiere decir que nos está hablando a nosotros en este mundo de la dualidad, ¿cierto? Sin embargo, nos está hablando de la no dualidad, ¿sí? Entonces aquí lo importante es que el libro se está comunicando con el sistema de pensamiento de la percepción. Por eso es que habla de una forma especial. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta y, como les digo, para las personas que se interesen y empiecen a leer el libro, esto va a ser muy importante y sé que se van a dar cuenta y lo van a ver. Entonces, digamos que les traigo aquí, como les decía, les traigo aquí unos planteamientos, digamos, esenciales para que ustedes sepan qué es lo que quiere, digamos, qué es lo que quiere expresar este mensaje, este libro, ¿no? Entonces, empezamos. Entonces, empiezo por Dios es una totalidad. La mente es parte de Dios, por lo tanto, no hay nada fuera de Dios ni fuera de la mente. Repito, Dios es una totalidad. La mente es parte de Dios, por lo tanto, no hay nada fuera de Dios ni fuera de la mente. Aquí quiero hacer, digamos, una pausa y quiero hacerles la aclaración. Muchas de las personas, y sé que de pronto de las personas que me están escuchando, eh, tienen un poco de dificultad, a mí me pasó al principio, y es cuando el libro habla de Dios, nosotros tenemos una imagen de Dios, digamos que ya está creada, es un prejuicio nuestro, ¿no? Entonces, el mismo libro lo dice y en muchas de las partes a veces habla de Dios, a veces habla del conocimiento, habla de la verdad, habla del amor, pero finalmente está hablando de lo mismo. Eso es importante tenerlo en cuenta. No lo hace para confundirlos, sino que lo hace simplemente para que nosotros nos podamos, digamos que no nos identifiquemos con la palabra, no nos apeguemos a la palabra Dios, y digamos que nos apeguemos un poquito más al concepto, nos identifiquemos más con el concepto de Dios. Entonces, Dios, amor, verdad, conocimiento, certeza, cuando lo dice en el libro, está hablando de lo mismo. Entonces, aquí es muy importante que digamos que ustedes tengan en cuenta esto para cuando hagan la lectura.
Entonces dice, Dios es una totalidad. La mente es parte de Dios. Por lo tanto, no hay nada fuera de Dios ni fuera de la mente. Aquí, básicamente lo que dice el curso de milagros es que no hay nada fuera de Dios. Dios es todo y lo comprende todo en el universo. No hay nada absolutamente fuera de Dios. Es básicamente lo que está diciendo. Creo que este no es un concepto nuevo para la mayoría de personas porque en la mayoría de las religiones se habla de esto. Aquí la diferencia es que el curso de milagros es muy específico en que Dios contiene a todo. En muchas de las religiones o en muchos de los, digamos, de los conceptos religiosos, hablan de que Dios está en todo. Y aquí es bien importante tener en cuenta que el curso de milagros especifica que Dios, que todo está en Dios, ¿no? Es bien importante esta parte. Dice, solo existe un único Hijo de Dios, un solo espíritu y una misma mente. Dios creó la mente a imagen y semejanza de Él. Aquí hago una pausa y es, aquí lo que trata de decir el curso de milagros es que eh, específicamente Dios creó una sola mente, ¿sí? Y un solo espíritu. ¿Mm? Quiero que, como les digo, aquí es importante tener en cuenta que el curso de milagros habla literalmente, ¿sí? Entonces dice, Dios creó la mente a imagen y semejanza de Él. A imagen es en similitud y con la misma calidad y cualidades de Dios, y en semejanza con la misma capacidad de crear. Entonces aquí es muy importante porque el mensaje que nos da el curso de milagros es que en el momento en el que Dios creó a su hijo, a su único hijo, lo creó con las mismas cualidades y con la misma calidad de Dios, con el mismo amor, con la misma, eh, con todas las cualidades que tiene Dios, es infinito, inconmensurable, puro amor, y esas cualidades no se pueden perder. Ese es el mensaje del curso de milagros. ¿Mm? Y con la misma capacidad de crear. Dios creó a su hijo y le dio la misma capacidad de crear que él tiene, la misma capacidad de extender su amor. ¿Mm? La separación vino de la decisión de la mente por la creencia de haber escuchado una voz diferente a la de Dios, una voz que creyó escuchar, una voz que ocupa una parte de la mente. Entonces aquí, y esta es digamos una de las partes importantes que trae el curso de milagros, y es el curso de milagros lo que plantea es que en algún momento del tiempo, si se puede hablar del tiempo, Dios creó a su hijo, creó una mente. Pero esa mente en algún momento también se creyó separada de Dios. Tuvo la creencia de haberse separado de Él. Es importante, como les decía al principio, tener en cuenta que el mensaje del curso de milagros está dado para el mundo dual, para este mundo que nosotros estamos percibiendo, para este mundo de separación. Entonces, es importante que nos hagamos esa idea en la mente, ¿no? Que nosotros podamos, digamos, abstraer esa idea que nos quiere presentar. ¿Mm? Dice que la separación vino de la decisión de la mente por la creencia, ¿cierto? De haber escuchado una voz diferente a la de Dios, una voz que creyó escuchar, una voz que ocupa una parte de la mente. Esta voz es la voz del ego, ¿sí? Creímos habernos visto separados de Dios, ¿sí? Y aquí es muy importante esta parte, y es que bajo los conceptos del curso de milagros, la separación nunca ha existido. Lo que pasa es que la mente
en el momento en el que se sintió separada de Dios, creyó haberse separado de Dios. ¿Sí? La separación es solo una creencia, pues no hay nada que no esté contenido por Dios. Si ustedes hacen un poco el análisis de lo que trae este mensaje, fíjense que al principio lo que dice es que Dios lo contiene a todo. Si Dios lo contiene a todo y no hay nada fuera de él, la separación nunca pudo haber existido. ¿Sí? No te puedes separar de algo que te contiene a ti mismo. ¿Sí? Por eso dice que la separación es solo una creencia. Y en este sentido, la separación es imposible y nunca sucedió. Fíjense el mensaje que trae el curso de milagros, diferente, ¿no? Y es que al final esto ha sido una creencia simplemente, la separación, la creencia de que nos hemos separado de nuestra propia fuente. Pero no nos podríamos separar de algo que es una totalidad completa. ¿Mm? Dios tiene la certeza de que su Hijo no se separó de él. Sin embargo, su Hijo puede y cree que lo ha hecho. Nosotros, o la mente en su momento, efectivamente creyó que se había separado y mantuvo esa creencia. Es una creencia que aún está vigente. ¿Mm? Y esta separación es lo que dio inicio al mundo de la percepción. Esta parte es muy importante porque esto no es algo que está, digamos, implícito en el curso de milagros. ¿Sí? Digamos que es el mensaje que empezar a ver en el curso de milagros. Y es que la separación, como les decía, es una creencia de la mente. ¿Sí? Pero que la separación no existió en ningún momento. ¿Mm? La creencia que nos separamos de Dios dio paso a la culpabilidad. Esta es una parte importantísima. Esto es muy importante y es, imagínense ustedes que son esa mente, que son esa mente que está contenida en Dios, que es parte de ese amor infinito, ¿sí? Pero que en algún momento del tiempo creyó tener la posibilidad de escuchar una voz diferente a la de Dios. Y no solo eso, de creer que podía pensar diferente a Dios, de tener una voluntad diferente a la de Dios. Solo ese pensamiento generó un pensamiento de culpabilidad por haber traicionado a su propia fuente. ¿Sí? La mente creyó que se había separado y esa separación hizo que generara un sentimiento de culpabilidad. Y al ver ese sentimiento de culpabilidad, creyó que era una traición a su fuente. Esta parte es muy importante. La mente, al verse separada y llena de culpabilidad, buscó la forma de sacar esa culpabilidad fuera de ella misma. Quiere decir que la mente, es lo que plantea el curso de milagros, es que la mente, buscando sacar esa culpabilidad de ella misma, trató de proyectarla, ¿cierto? Sacarla de ella misma, o sea, verla fuera de ella. Empezó a proyectarla fuera de ella. Y así empezó a crear la proyección, ¿cierto? A verse separada. Pero en este proceso, como no había, digamos, algo más fuera de ella misma, el único camino que buscó, ayudada por el sistema de pensamiento del ego, fue subdividirse a sí mismo. Se subdividió y empezó a proyectarse en otras partes de su propia mente.
Es ahí cuando se generó la segunda separación ilusoria, ¿no? Aquí es bien importante y por eso hago pausas para aclararles que lo que dice el curso de milagros es que no ha habido, la primera separación no sucedió, ni tampoco la subdivisión de la mente, ¿no? En la que empezó a proyectar su propia culpabilidad fuera de sí misma, ¿cierto? La subdivisión de la mente dio paso a la proyección, proceso que consiste en ver la culpabilidad fuera de sí misma. El proceso de proyección y el pensamiento de separación dieron paso al mundo de separación que creemos experimentar. Según el curso de milagros, este es el paso en el que la mente se ve separada a sí misma y empieza a ver un mundo por fuera de ella. Cuando ve un mundo por fuera de ella, empieza a crear el mundo de la percepción, el mundo de las formas, el mundo de los cuerpos, todo lo que significa separación, ¿sí? La mente se subdivide a sí misma, ¿sí? Y empieza a crear unas mentes separadas que se relacionan entre sí por medio de la culpabilidad. Entonces, ese es, ese digamos que es el comienzo de la separación y la división. El ego como sistema de pensamiento se alimenta del conflicto, por lo cual no permite que la mente tenga paz. Aquí es bien importante tener en cuenta. Yo sé que las personas que hacemos parte de este grupo hemos escuchado muchísimas veces acerca de el ego, acerca del Espíritu Santo, y es bien importante tener en cuenta que a pesar de que el curso de milagros habla del ego como algo externo a la mente, el ego es parte de la mente. Es una parte de la mente que se ve separada, ¿cierto? Y el Espíritu Santo también es parte de la mente. Es la parte de la mente que aún tiene comunicación con Dios y que es la encargada de hacer la reinterpretación del mundo. ¿Sí? El ego, que es esa voz que nos invitó en algún momento a vernos separados, que aprovechó esa situación para empoderarse de la mente, utiliza el conflicto y la culpabilidad y la proyección para permanecer y para hacer el mundo de la percepción, hacerlo concreto y para que permanezca. ¿Mm? El ego como sistema de pensamiento se alimenta del conflicto, por lo cual no permite que la mente tenga paz. Mientras haya conflicto en tu mente, estarás escuchando al maestro equivocado. Para el ego es necesario ver enemigos en tus hermanos, pues la separación es la base de su existencia. Fíjense que aquí empezamos a reconocer que el ego como sistema de pensamiento a lo único que nos lleva es a la separación, a ver a nuestros hermanos allá y por fuera y nosotros en una posición diferente. Y en eso basamos la mayoría de las relaciones que tenemos en este mundo. ¿Sí? Y mientras eso perdure, mientras sigamos, digamos, dándole poder a ese pensamiento, pues este mundo de la percepción seguirá siendo lo que es. Hace algún tiempo, comentaba por ahí con mi hermano y hablábamos acerca del tema. El ego se vale de artimañas para hacer este mundo real. Todo lo que nosotros vemos, todo el conflicto que vemos, es parte del mundo del ego. Esa complejidad que vemos en la mente, hasta esa evolución imaginaria, por ejemplo, la evolución tecnológica que nosotros queremos ver y que en muchas de las, digamos que en muchos de los medios quieren hacer ver como
como especial, tratando de hacer ver al ser humano como mejor cada vez que evoluciona eh, la tecnología, por ejemplo, que tenemos más, que descubrimos cosas en este mundo. Es simplemente un engaño del ego para hacer nuestra mente más compleja, para alejarnos de nuestra propia esencia, para que no nos veamos a nosotros mismos. Si no miremos muy lejos, no vayamos muy lejos. Las redes, la comunicación virtual, eh, los, eh, el WhatsApp, el Messenger, todo lo que utilicemos es una herramienta del ego para vernos separados. Si ustedes se dan cuenta, ya no tenemos relaciones personales, ahora nos comunicamos de forma virtual y no estamos más cerca de las personas, estamos más lejos porque nos vemos separados. Es un engaño del ego para creer que esas comunicaciones nos hacen vernos más cerca de los demás. Sin embargo, es lo contrario, nos vemos más lejos de los demás, nos vemos más separados. ¿Mm? Una vez que quedamos atrapados en el mundo de la percepción, quedamos atrapados en un sueño. No se puede escapar de él sin ayuda, pues todo lo que nuestros sentidos perciben da fe de la realidad del sueño. Entonces, aquí lo que plantea el curso de milagros es que esto que estamos viviendo, esta realidad que vemos, es casi como un sueño. Nosotros acá en el sueño sentimos, eh, percibimos, si nos cortamos nos duele, si creemos que alguien nos hace daño nos duele. Es un mundo real. El cuerpo que nosotros vemos para nosotros es real. No solo con decirlo, no solo con que yo o que el curso de milagros traiga un mensaje acerca de lo ilusorio que es este mundo, vamos a reconocer o entrar en conciencia de lo ilusorio que es. Nosotros vivimos y nos movemos en este mundo. ¿Sí? Lo que pasa es que el inconveniente es cómo utilizamos el mundo. El mundo lo podemos utilizar a nuestro favor, utilizándolo con amor, comunicándonos con amor, haciendo más pequeña esa brecha que hay entre nosotros para integrarnos, o lo podemos utilizar como el ego lo quiere, como el sistema del ego lo quiere, para dividirnos, para separarnos, para radicalizarnos, para vernos más lejos unos de otros, ¿sí? Pero no podemos decir que el mundo no existe para nosotros. En este mundo, en este sueño que estamos viviendo, nosotros estamos acá y nos estamos viendo. ¿Mm? Una vez se dio la separación, la respuesta de Dios fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es parte de Dios y la mente. Entonces, como les decía, Dios en su momento, cuando sintió que su hijo había creído que se había separado, su primera respuesta fue el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es esa voz que nos habla muy queda, esa voz que nunca está en conflicto, esa voz que nos dice y que nos lleva siempre hacia el amor, a ver a las personas con amor, a ver las situaciones de forma diferente. Ese es el Espíritu Santo en nosotros. Muchos le dicen intuición, muchos le dicen corazonada, eh, el sexto sentido. El Espíritu Santo siempre nos está hablando. El inconveniente es que nosotros queramos oírlo, pero cuando necesitamos querer oírlo, necesitamos tener la voluntad para escucharlo. El ego es división, por lo tanto, el fin del sistema del ego es la integración de la mente. Entonces, digamos que aquí voy a hacerles, digamos, como un resumen, un resumen de lo que llevamos hasta ahora. Dios es una totalidad, la mente se ve separada. En esa separación,
ve culpabilidad en ella misma, ¿cierto? Que digamos es el primer error, el pecado original, ¿cierto? Al verse separada de su fuente, ve culpabilidad y empieza a proyectar un mundo de culpabilidad, ¿sí? Pero fíjense que el inconveniente, el principal problema que el ego además no quiere que veamos es que lo que necesitamos nosotros dejar de ver es la separación, no la división. Ok. Hola Marcela, ¿cómo estás? Me están haciendo por aquí una pregunta. ¿El ego y la sombra son lo mismo o son dos cosas diferentes? Gracias, Mari. Gracias, Mari. Sí, el ego y la sombra son lo mismo. Es nuestro, digamos que eh, el ego es la oscuridad, ¿no? El ego es esa parte de nuestra mente que está en la inconsciencia, ¿sí? Que no está en la luz, que está fuera del conocimiento, que está en el mundo de la percepción. Ese es el ego. ¿Sí? Aquí hay una parte muy importante y me lo recuerda Mari porque ella fue quien algún día me lo dijo y es el, el ego, el ego no puede desaparecer para nosotros, ¿no? No puede desaparecer porque el ego aún es necesario para el aprendizaje que estamos haciendo en este mundo. El inconveniente es que ese ego sea quien nos controle y no que sea al revés. El aprendizaje que tenemos que hacer nosotros es la integración del ego a nuestra conciencia. Nosotros, el ego es esa identificación que tenemos, esa particularidad en este mundo, esa cicatriz, como lo dice Mari. ¿Sí? Entonces, digamos que en ese sentido es lo mismo. Bueno, entonces continúo en lo que iba. Entonces, como ustedes lo pueden ver, el inicio de la separación está representado en la división, es en la división de la mente. Fíjense que primero es la separación de la mente de su fuente, ¿no? La creencia de la separación de la mente de la fuente. Y luego es la subdivisión de la mente en muchos pedazos, en muchos egos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que ego es solo uno y mente es solo una, ¿no? Pero digamos que para poderlo, digamos, aterrizar en este mundo, tenemos que hablar de que hay muchos egos y muchas mentes, ¿no? Entonces, el, eh, si ustedes lo ven, digamos que el producto de esa división es el ego. El ego es quien produce la división y la forma en la que nos vemos, es la separación. ¿Cuál sería el remedio para esa división? Pues el remedio para la división es la integración. Hay que integrar las mentes. Hay que empezar a vernos como una mente íntegra. Ese es el remedio para deshacer el ego. ¿Mm? Entonces, ese es, digamos que, la cura para, para, para lo que creemos que ha sucedido. ¿Sí? Entonces, dice acá, la sanación de los niveles de percepción es necesaria para la curación de la mente. ¿Quién es la única que necesita curación? Pues el espíritu no necesita corrección. Entonces, la primera parte, la sanación de los niveles de la percepción es necesaria para la curación de la mente. En este sistema de pensamiento, en este sueño que nosotros nos hemos hundido y en esta complejidad que le ha dado al ego, nosotros hemos dividido tanto nuestra mente, ¿sí? Que se ha dividido en muchos niveles, ¿sí? Nuestro consciente, nuestra conciencia está dividida en muchos niveles, ¿sí? Y esos niveles se van, digamos que, profundizando cada vez más, cada vez que entramos más en el proceso de culpabilidad.
Mientras más complicamos nuestra vida, mientras más complicamos nuestras relaciones, nuestra mente se va dividiendo más y más, ¿cierto? Y para poder sanar esa percepción, para poder sanar esos niveles de percepción hay que empezar por los niveles de más afuera. Eso es lo que plantea el curso de milagros y es, tenemos que sanar los niveles de percepción, pero no vamos a empezar desde el nivel más profundo porque el nivel más profundo es el nivel más inconsciente. Entonces tenemos que empezar es como que como si tuviéramos capas, ¿no? De percepción. Entonces hay que empezar a sanar los niveles de percepción. Y en esto es muy importante la información que tiene el curso de milagros, y es que en el curso de milagros, si tú lo lees, y yo que digamos que ya llevo unos años leyéndolo, les cuento, yo llevo estudiando el curso de milagros 5 años ya. Y según lo que he escuchado, y según lo que he escuchado, según lo que he escuchado y lo que he leído de los escritores, más o menos el tiempo para poder empezar a comprender el curso de milagros, para poder interiorizarlo, es más o menos de 4 o 5 años, ¿cierto? Incluidas las lecciones, ¿sí? Entonces, lo que tiene... Hola, Mauri, ya te respondo tu pregunta. Gracias. Lo que tiene el curso de milagros es que cuando tú lo lees, tú empiezas a ver unas cosas diferentes en tu vida, porque como les digo, esto es un curso práctico, ¿no? Entonces tú empiezas a aprender y en ese aprendizaje vas sanando niveles de percepción. Por eso cuando vuelves a leer el curso de milagros, eh, ves cosas diferentes, ves aprendizajes diferentes. Es un libro muy profundo y puede ir hasta lo más profundo que ustedes quieran. Esto que les estoy hablando acá, digamos, estos planteamientos básicos que les traigo a ustedes son, digamos, los planteamientos generales para que ustedes se puedan hacer una idea abstracta de qué es lo que el curso quiere decir, qué es lo que les quiere traer. ¿Sí? Voy a hacer una pausa acá para responderle una pregunta que me hacen aquí. Mauri me hace una pregunta, Mauricio López, porque a algunos el curso de milagros les proporciona miedo. Esto es importantísimo, esto es importantísimo y es el curso de milagros rompe y cambia absolutamente todas las creencias que tenemos. Nosotros llevamos nuestra vida y hemos fundamentado nuestra vida, por ejemplo, en las relaciones amorosas, en las relaciones románticas, en el sexo, en la plata, en las cosas de valor, en trabajar fuertemente, en sacrificar. Y el curso de milagros llega allá a esas creencias, a cambiar esos paradigmas, a que veas la forma totalmente diferente. Entonces, el ego, nosotros como seres humanos empezamos a identificarnos con esas cosas. Ya no somos nosotros mismos, sino que somos esas creencias a las que nos hemos identificado, ¿cierto? Entonces, cuando yo soy una persona, por ejemplo, que le doy valor a mis cosas materiales, a mi trabajo, a creer que, por ejemplo, que tengo que trabajar con mucho esfuerzo y sacrificio para salir adelante, para obtener cosas en este mundo, y el curso de milagros viene y te dice que no necesitas nada porque ya lo tienes todo y que lo único que necesitas es sentirte abundante para que las cosas lleguen a tu vida. Es como si una parte de ti estuviera muriendo. Por eso es el temor tan grande. Es el temor del ego a que nosotros hagamos una elección diferente. Y ese temor hace que en muchas de las ocasiones y para muchas de las personas empezar el curso de milagros y continuar con el curso de milagros sea muy difícil o sea complicado, ¿sí? Porque las personas no están dispuestas a desapegarse del mundo, a verse únicos, especiales, a ver que necesitan verse separados de los demás para poder identificarse, para poder ser ellos mismos, ¿no? Porque fíjate que acá lo que el curso de milagros está diciendo es que somos uno solo. Y si somos uno solo, pues entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién es esta personalidad? ¿Quién es este ser que se está comunicando acá?
¿sí? Entonces ahí es donde está el miedo más grande. Marcela, ¿cómo evitar caer en el ego espiritualizado cuando uno empieza a aplicar los conocimientos de un curso de milagros? En el ego espiritualizado. Bueno, yo creo que esto del ego espiritualizado es para, en algunas de las ocasiones no es fácil, ¿no? El ego en todas sus facetas es lo mismo, Marci. Es la identificación tuya con algo que estás haciendo, ¿cierto? Es, es que no eres tú, sino eres lo que estás haciendo. En este caso, si yo, por ejemplo, me convirtiera no en el ser humano que soy, ¿sí? Sino que me convirtiera en el estudiante del curso de milagros que le está diciendo a todo el mundo, yo soy estudiante del curso de milagros, yo hago esto, yo he aprendido esto, ahora yo veo la vida diferente, mejor que tú. Eso ya es una etapa del ego, es una forma de la representación del ego. ¿Sí? ¿Cómo lo puedes evitar? No reforzando esas ideas, por ejemplo. El ego lo que quiere es que te identifiques con él, que tú lo veas, que tú sientas que está ahí, que le des poder, ¿cierto? Eso es lo que quiere el ego. Muchas de las personas que yo conozco eh, se identifican con el ego y tratan de luchar con el ego, ¿cierto? Tratan de que el ego no esté con ellos y esa no es la solución. La solución es no prestarle atención a esos pensamientos que el ego trae para ti. ¿Mm? Isabel, no sé si con lo que acabo de explicar entendiste, pero como te digo, el ego espiritualizado es, según lo que yo le entiendo, Marce, es eh, ver la espiritualización, la espiritualidad como una identificación. Sí, creo que eso es lo que estoy entendiendo. Vale, entonces continúo. Entonces estaba hablándole de la sanación de los niveles de percepción. Entonces, les hablaba de una de la parte de la sanación de los niveles de percepción es necesaria para la curación de la mente. Entonces, lo que el curso de milagros trae es la corrección de la percepción. Nosotros, y como aquí esto es una parte muy importante también, y es, este mundo es un mundo de percepción. Mientras estemos en este mundo, vamos a percibir, ¿cierto? Lo máximo que vamos a poder lograr en este mundo es corregir nuestra percepción, sanar nuestra percepción para llevarla a un nivel casi que como el nivel de percepción 1, como el nivel de percepción íntegro. O sea, nosotros estamos en la dualidad y siempre nos vamos a mover en este mundo en la dualidad. Entonces, aquí lo que necesitamos es sanar la percepción que tenemos, corregirla, empezar a corregir la percepción, empezar a ver la mente como una mente íntegra, empezar a reconocer esos pensamientos, empezar a ver en las otras personas la misma mente que tengo yo, el mismo espíritu, el mismo amor. Cuando ver a las otras personas y decir, ahí estoy yo, representándome. Ese que está ahí soy yo. ¿Sí? Ese hermano que está ahí hablándome es una proyección mía. Me estoy hablando a través de los demás. Eso es parte de la corrección de la percepción. Es el empezar a creer que no hay culpabilidad en nosotros, que no es necesario el sacrificio, que como dice el curso de milagros, el camino a la cruz fue un camino que ya se vivió y que ya nadie más tiene que volver a vivir. Es un sacrificio que se hizo, pero volver a repetirlo no es necesario. El aprendizaje estuvo allá, ¿cierto? El sacrificio ya se dio, pero nosotros no necesitamos sacrificar nuestra vida nuevamente por una causa que ya pasó.
Nosotros solo tenemos que aprender cuál era el mensaje de ese sacrificio que hizo Jesús en ese momento. ¿Sí? Que el mensaje que Él nos quiso dar a nosotros fue el mensaje de la resurrección, de que el cuerpo realmente no existía. ¿Cierto? Ese es el mensaje que nos quería dar. ¿Sí? Entonces no hay que repetir, nosotros, eso es lo que busca el curso de milagros, es el propósito. El propósito es la corrección de la percepción, para que nuestra percepción se vuelva íntegra. ¿Sí? Entonces, sin embargo, es importante tener cuenta, perdóname, me estoy saltando una parte. Entonces dice aquí, para la curación de la mente, ¿quién es la única que necesita curación? Pues el espíritu no necesita corrección. Entonces aquí es importante, y como nosotros somos mente, somos espíritu, mente, y en este mundo cuerpo, lo único real es el espíritu. La mente es una parte del espíritu, ¿cierto? Y es quien está creando esta realidad, incluyendo nuestro cuerpo, incluyendo la manifestación nuestra en este mundo de percepción. En ese sentido, no hay nada que necesite curación sino nuestra propia mente, porque con la curación de nuestra mente hay una curación del mundo. ¿Sí? No necesitamos sino curar nuestra mente para que el mundo se cure. No necesitamos nada más. No hay nada más que hacer sino curar nuestra mente. ¿Mm? Dice acá, la sanación de los niveles de percepción se da a través del perdón. Entonces, recuerden que lo que ocasionó la separación fue la culpabilidad, ¿cierto? La culpabilidad de habernos creído separados de la fuente. Como nos creímos separados de la fuente, sentimos o nos pensamos culpables. ¿Y cuál es el remedio para la culpabilidad? Pues el perdón, ¿cierto? El perdón es lo contrario a la culpabilidad. ¿Mm? En el curso de milagros van a encontrar muchos términos como perdón, como expiación, que la expiación dicen que es, digamos que el proceso del perdón, ¿no? Pero la expiación es el perdón de todas las mentes. ¿Mm? Entonces aquí hay algo muy importante. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el perdón es algo ajeno a Dios. Recuerden que Dios tiene la certeza de nuestra verdadera naturaleza, que Dios sabe lo que somos. Dios nos creó en completa perfección y lo que es completamente perfecto no necesita perdón. No necesita ser perdonado en ningún sentido. Entonces es la idea de que nosotros nos separamos es una creencia nuestra y como es una creencia nuestra, somos nosotros quienes tenemos que corregir esa creencia. Dios no lo cree. Nosotros somos los que tenemos que corregir la creencia de que hicimos algo contra Dios y que ese haber hecho algo contra Dios nos hace creer además que Dios va a tomar venganza, ¿no? Porque esa es parte de la forma, esa es una parte de la forma del sistema de pensamiento. Fíjense que la culpabilidad, uno cuando se siente culpable, uno se siente culpable cuando hizo algo malo y siente y cree que merece un castigo, ¿cierto? Pero fíjense que esto es solo una creencia, no hay, digamos que en la realidad, en el mundo de la no dualidad, en el mundo de la certeza, en el mundo de la verdad, en el mundo del amor, en el mundo de Dios, no hay esa necesidad porque hay una certeza absoluta de que el Hijo de Dios no pudo haber hecho nada para ofender a Dios. En nuestro mundo de la percepción, en el mundo dual en el que nosotros vemos, creemos haber cometido un error o un pecado, ¿cierto? Exactamente, exactamente, Kate, es eso. Es ese, y fíjate que es parte del
Acá te dice por acá, es que las iglesias transmiten todo el tiempo que somos pecadores. Digamos que no quiero ahondar en el tema. Yo sé que creo que aquí habrá personas que son religiosas y eso no, digamos que, pero es parte del sistema de pensamiento. Las iglesias son parte del sistema de pensamiento del ego, en el sentido de que ven al hombre como pecador, como culpable, ¿sí? Y hacen parte de la separación, no hacen parte de la integración. ¿Sí? Entonces, ahí es importante. ¿Sí? Entonces, dice acá, el perdón es una ilusión, pues solo se requiere el perdón en el mundo irreal o de la percepción. Es necesario en este mundo porque nos aleja del error que creímos cometer. Entonces, fíjense lo bonito que es este mensaje aquí, es el perdón no se necesita. El perdón es una ilusión también, porque nada de lo que pasa en este mundo, y sé que María ha tocado este tema muchas veces, y por eso siento que es tan importante, y es el perdón es necesario porque nosotros creemos en la culpabilidad. Si no creyéramos en la culpabilidad nuestra o de nuestros hermanos, el perdón no sería necesario. ¿Sí? Pero como hacemos reales las cosas que pasan en este mundo, porque las reforzamos, porque sufrimos por ellas, porque nos llevamos las experiencias, porque nos apegamos a eso, ¿cierto? Por eso es que el perdón es tan complicado en este mundo. Por eso es que las personas no logran perdonar, porque es que no puedes hacer algo real y luego decir, no, eso ya no existe y te lo perdono, ¿cierto? Esa es la forma de perdón del mundo. En el mundo hacemos reales las cosas, las vemos ahí, las creemos que han pasado y luego queremos perdonarlas, pero en nuestra mente aún existen, ¿cierto? El perdón del curso de milagros, el perdón que plantea el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, es un perdón ilusorio, pero es un perdón al que tenemos que acudir porque estamos en este mundo. Entonces, aquí en este mundo perdonamos, pero nos perdonamos a nosotros por haber creado o creído las cosas que vienen a nuestra vida, ¿cierto? Porque somos los creadores de nuestra propia realidad. Entonces, es un perdón diferente, es un perdón en el que deshaces lo que crees que pasó y cuando lo deshaces, lo sacas de tu mente. Y cuando lo sacas de tu mente, ya no está ahí y ya no te duele, ya no hay sufrimiento, ¿cierto? Simplemente lo dejas en el pasado, a donde debe pertenecer y en donde ya no existe, ¿no? El perdón podría considerarse una clase de ficción feliz a la que podemos recurrir para disminuir la brecha en nuestra mente entre la percepción y la verdad, entre la separación y la integración. Entonces, el perdón es, tal y como lo dice acá, el perdón es la herramienta para corregir la percepción de la mente. A través del perdón podemos corregir los niveles de percepción de la mente e integrar nuestra mente de nuevo. Porque recuerden que el primer error que creímos haber conocido y cometido y el que generó el ciclo de pensamiento de culpabilidad fue el error de habernos separado de nuestra fuente, ¿cierto? Que es un error que tenemos muy inconsciente, una culpa que tenemos muy adentro de la que no nos damos cuenta, ¿cierto? Habernos visto separados de nuestra fuente, vernos solos en este mundo, creer que no merecemos estar en este mundo, creer que este mundo está en nuestra contra, creer que somos víctimas del mundo, creer que hay personas que nos hacen, que nos victimizan, ¿cierto? Cuando empezamos a perdonar y a sanar esos niveles de percepción y a darnos cuenta de que esa realidad que nosotros creemos ver ahí realmente no existe, es parte de este sueño, es parte de esta ilusión en la que vivimos. Empezamos a ver la vida de forma diferente, empezamos a ver a los demás con amor, empezamos a ver el sacrificio que hacen los demás para ser herramientas de aprendizaje, ¿cierto?
cómo esas personas que nosotros creemos que en algún momento de nuestra vida fueron las personas que más trajeron dolor a nuestra vida, son las personas que más aprendizajes traen a nuestra vida. Porque de una forma inconsciente deciden tomar ese lugar. ¿Mm? Hago una pausa acá. Patricia, discúlpame. ¿Me puedes aclarar bien la pregunta? ¿Por qué creímos que? Discúlpame. Vale. Entonces continúo. La curación o el perdón dejará de ser necesario cuando dejemos de creer en el sistema del ego. Cuando nosotros creímos en un principio en el sistema de pensamiento del ego, en ese creer que el libre albedrío, como lo llamamos nosotros, era era establecer este sistema de pensamiento, el poder pensar por fuera de la voluntad de Dios. Y nos apresamos en este ciclo de dolor y sufrimiento. Dejamos de vernos como realmente somos, ¿no? La esencia, nuestra verdadera esencia. En el momento en que nosotros dejemos de darle el poder a esa creencia, a ese pensamiento, el ego desaparecerá y el mundo en el que vivimos, en el que creemos que vivimos, también desaparecerá para nosotros. O por otro lado, lo podemos ver de forma diferente y lo podremos vivir con amor y lo podremos disfrutar, ¿cierto? Que es parte también del proceso. El mundo no se tiene que acabar, no quiero tampoco aquí generar para ustedes un temor a que el mundo se vaya a acabar, pero sí lo podemos vivir de forma diferente. Ahora sí, perdonen, hago una pausa nuevamente. ¿Por qué creímos y cuándo la creencia de la separación? Bueno, Pati, entonces me voy a volver un poquito para contarte. Eso lo hablé al principio. En un principio, como les digo, en un instante del tiempo, y creo que hacía aquí un poco una recapitulación del tema, y es que la mente, cuando estaba con Dios, o digamos, cuando no se veía separada de Dios y estaba sola, digamos que en ese estado de amor, escuchó una voz o creyó haber escuchado una voz que le decía que podía pensar diferente a Dios. Y ese pensamiento diferente a Dios fue el primer pensamiento de separación. El pensar que la voluntad, que nosotros podríamos pensar fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y quiero que me entiendan un poco, y es que trato digamos, de abstraer un poco la información que trae el curso de milagros. Ese más o menos es el proceso, ¿no? No, no sé exactamente, y creo que ni el mismo curso lo explica específicamente, ¿sí? De cuál es, digamos, el proceso específico que pasó para que nos viéramos separados. Sin embargo, mira, aquí lo importante no es por qué lo creímos y cuándo. Aquí lo importante es que lo seguimos creyendo. Acá lo importante es que perdura el pensamiento de separación, que aún elegimos vernos separados. Eso es lo importante. Entonces, eh, no sé si eso lleve tu mente a un panorama diferente. Bueno, entonces, sé que este es un tema muy largo, acá hay muchísimas cosas que hablar, pero digamos que siento que con esto que les traía aquí digamos que quería hacerles como un resumen, traerles los planteamientos más grandes que tiene el curso de milagros para que ustedes se animen, para que ustedes pongan la voluntad de elegir de forma diferente y empiecen su curso. Hay una parte muy importante que dice que en el curso de milagros, y dice, yo todo digo que es importante, en el curso de milagros es un curso obligatorio.
¿cierto? Es lo que dice el curso de milagros. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos que hacer el curso de milagros. El cambio de percepción se refiere. Se refiere al cambio de percepción. De una percepción dividida a una percepción íntegra. El curso de milagros no se vende a sí mismo. Vende, digamos, no, ni vende, no. Nos trae un mensaje. Es el mensaje de la integración. ¿Sí? Entonces, es voluntario, dice también, es voluntario solo cuando decides, lo único que es voluntario en el curso es cuando decides tomarlo. Tú puedes elegir cuándo tomarlo, puedes elegir no tomarlo en esta experiencia de vida, pero en algún momento de tus experiencias lo tendrás que tomar porque es para donde vamos, es lo que está asegurado. No hay nada más seguro, no sé si en este mundo se podría decir, no hay nada más seguro en este mundo que nuestro recuerdo, nuestro volver a casa, nuestro recordar a Dios, ¿no? Hay una parte importantísima y sé que muchas personas dicen, lo hablan como de el retornar a Dios. Entonces el curso de milagros dice, no hay nada, no hay que retornar a ningún lado porque nunca nos hemos separado. Lo que hay es que recordar quiénes somos, quitar las barreras, una frase que le gusta mucho por ahí a mi hermano Andrés, y es, lo que tenemos que hacer es quitar las barreras que no nos dejan ver el amor en nosotros. Y el amor, recuerden que es Dios, ¿no? Y ahora para finalizar, pues unas consideraciones aquí finales que escribí rápidamente, de que como les digo, es un tema muy largo y quise traerles las cosas que sentí más importantes. Entonces aquí unas consideraciones finales. Dios es una certeza de amor. Somos una sola mente y un solo espíritu. Dios nos creó en abundancia y totalidad. La escasez es solo una creencia. Dios solo nos extiende su amor y no ejerce su voluntad por encima de la de nosotros. Dios es una totalidad, la mente es parte de Dios y así como Dios crea, lo que crea la mente también está contenida en ella. Esto es algo para pensarlo muy bien. Fíjense, Dios es la totalidad. La mente es parte de Dios. Todo lo que crea la mente también está contenida en ella misma. O sea, no hay nada que nosotros creamos que está por fuera de nuestra mente. Nosotros no podemos crear por fuera. No hay nada por fuera de nosotros. No hay nada por fuera de Dios. Esta ilusión es nuestra y nosotros la podemos vivir como queramos vivirla, como la elijamos. La realidad que nosotros vemos, y también es un mensaje muy lindo que siempre me lo recuerda Mari, es el mundo exterior no hay que cambiarlo, ni lo vamos a poder cambiar. Y no se trata de cambiar el mundo exterior. Lo que hay que cambiar es el mundo interior. Lo que hay que aprender es a ver la vida con amor, a las personas con amor, a los otros seres con amor, a verlos como parte de nosotros. Esa es la enseñanza verdadera. Una vez que empecemos a ver así, el mundo se amoldará a lo que tenemos adentro. Somos la mente creadora de este mundo de percepción. Todo lo que percibimos no es más que una proyección nuestra. Bueno, entonces con eso les agradezco mucho su asistencia a todos. Espero les haya gustado. Voy a seguir los comentarios, las preguntas que no respondí. Discúlpenme, aquí soy como todavía un poco buñuelo con esto, entonces de verdad que todas las preguntas que tengan, las personas que estén interesadas en empezar a leer el curso de milagros, en mí tienen un apoyo, escríbanme en mis redes sociales, luego les envío mis links para que los tengan, para que me sigan, practiquen. El perdón es de práctica, esto no se trata de, y lo decía Mari en una de sus publicaciones hace tiempos, esto no se trata de tener las cosas en la cabeza, esto se trata de llevarlo a la práctica todos los días, todo el tiempo, autogestionarse, ver sus pensamientos, corregir los pensamientos, ver con amor a todos. ¿Sí? Entonces, bueno, les deseo muchísima suerte, mucho amor a todos.
Un abrazo. Bueno, les deseo una feliz noche. Mucho amor para todos.